Nicolás Griñona, lo tenemos en línea para charlar de qué. Vamos a hablar de la asfixia económica y financiera en las pymes, algo que, sobre todo en nuestra ciudad, porque a nosotros nos gusta hablar siempre de lo local, estamos viendo que los centros comerciales están cerrados, bueno, muchos rubros que todavía no tienen una fecha ni siquiera aproximada de apertura y una situación que va ocurriendo, una radiografía donde vamos viendo que se cortan cadenas de consumo, de pago, etcétera. Así que con Nicolás vamos a charlar en principio de este tema, que bueno, los indicadores nos van alertando. Nicolás, buen día. Mariana Sotele te saluda. Gracias por atendernos. Hola Mariana, buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación a participar en tu programa. No, por favor, gracias a vos. Bueno, Nicolás, ¿qué radiografía podemos hacer de la situación actual en este momento? Mira, hoy la situación actual yo la comparo con lo siguiente. ¿Viste cuando vos tenés un departamento, si vivís en un departamento, en un edificio, y hay una reunión de consorcio? Sí. Entonces digo, la cuarentena que se instaló pasa a ser como ese asistente no deseado a la reunión. Ya generalmente son conflictivas las reuniones de Oh, consorcios. Entonces digo, ¿por qué son conflictivas? Porque en la reunión de consorcio hay diferentes participantes y uno trabaja de una determinada manera, uno tiene un tipo de trabajo, uno opina una cosa, otro opina otra, y siempre hay situaciones conflictivas. Haciendo un paralelismo con que la economía local y nacional ya venía con una situación conflictiva de antes de la instauración de la cuarentena. O sea, nosotros ya totalmente. veníamos en una situación difícil de la economía. En caída libre Estructuralmente, hace unos años, en caída libre, los índices que tenemos que revelar en el programa siempre son para abajo, ¿no? Caída del sector de la construcción, automotriz. Ya veníamos con números muy preocupantes. estructuralmente la economía argentina es una economía compleja de por sí, de años, de toda la vida, lamentablemente, pero en los últimos años quizás vinimos con mucho más fuerte, una caída mucho más fuerte. Entonces, la cuarentena llegó, ya te digo, como ese asistente que nadie quiere que llegue a la reunión, y llegó. Y produjo un efecto, yo digo, un efecto engranaje de motor. ¿Por qué un efecto engranaje de motor? Porque el aislamiento hizo que todos nosotros nos tuviéramos que quedar en nuestros hogares, nos tuviéramos que quedar encerrados, obligatorio. Y te voy con un ejemplo concreto, vamos a hablar de ejemplos concretos. La gente dejó de hacer consultas médicas, dejó de ir a los centros asistenciales con el riesgo que eso puede conllevar, pero dejó de hacer consultas médicas. Por lo tanto, las clínicas empezaron a trabajar menos. Por lo tanto, los médicos empezaron a trabajar menos. Al empezar a trabajar menos, no recetaban, no hicieron recetas, entonces las farmacias, por ejemplo, las ópticas, las casas de prótesis empezaron a trabajar menos, empezaron a facturar menos. ¿Qué empezaron a hacer ellos? Empezaron a reducir servicios, empezaron a reducir mantenimiento, empezaron a generar reducciones salariales. Empezaron a tener problemas los proveedores de ellos, porque no le podían pagar a sus proveedores. Ahí lo que empieza, se quiebra la cadena de pagos, ¿sí? Empezaron con menos compras, los pagos que tenían que hacer los empezaron a diferir. Entonces se empieza a resentir todo lo que es la cadena de pago. Y los proveedores, al los clientes no poder pagarles, al diferirle los pagos y demás, de nuevo empiezan a reducir salarios, a reducir servicios, a reducir, por ejemplo, mantenimiento. Cuando eso lo analizamos y lo vemos a nivel exponencial, en todos los rubros, en la gran mayoría de los rubros de la economía, el efecto que produjo la cuarentena en la economía es casi letal, Mariana. Entonces, ahí es donde estamos viendo, y ahora empiezan a verse los verdaderos efectos y los verdaderos problemas que algunos ya empezaron y otros ya van a ir continuando y otros van a empezar, porque vamos a tener ahora un día después, va a existir un día después, pero ese día después no va a ser igual a los días anteriores o a la situación previa a la instauración de la cuarentena. ¿Me Sí, explico? con la complejidad igualmente que más que la cuarentena es el virus. Porque nosotros hablando, por ejemplo, con la Agremiación Médica Platense, bueno, con cada sector, con la FELP, con distintos sectores que ahora tienen el ok para abrir y demás, la gente no va igual. O sea, no es que la cuarentena
está provocando una serie de cuestiones. Es también la pandemia la que está provocando esto, porque nada nos garantiza que cuando abran, por ejemplo, un restaurante para 30 personas, no van a ir las 30 personas probablemente. La gente tiene miedo todavía al virus. Lo que pasa que ahora, nosotros también hablando con los encuestadores, lo que nos dicen es, en la primera etapa de la cuarentena era pánico. Todos nos quedamos, fue un cachetazo. Nos quedamos Tal cual, tal cual. congelados literal. Entonces era miedo a la muerte. Nos quedamos en casa porque teníamos miedo a morirnos, literalmente. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos miedo, porque por supuesto es una enfermedad altamente contagiosa, pero también queremos trabajar. O sea, ya empieza a haber en una contradicción lógica en cada uno de nosotros que hace que moleste la situación en la que estamos atravesando. Pero de todas maneras, el consumo, digamos, por lo que hablamos con los poquitos que pueden ir abriendo, no lo están encontrando. El que te abre está a un 20-30% de laburo en comparación a otros momentos. Absolutamente. Mira, acá hay dos preguntas claves. Una de ellas es el cuándo y el cómo. Hay una pregunta sin respuesta y hay otra pregunta a la cual se puede inferir la respuesta. La pregunta del cuándo nadie la sabe. ¿Por qué? Porque lamentablemente, como decimos, nosotros estamos atados a una situación epidemiológica y de salud que con las prórrogas sucesivas que se van realizando no sabemos cuándo va a ser, cuándo se va a volver a la normalidad. Con lo cual a esa pregunta no tenemos respuesta. Pero sí hay una otra pregunta que es el cómo vamos a salir de esta situación. Y frente a esa pregunta del cómo, se puede ir delineando estrategias, se puede ir pensando, se pueden ir realizando ideas. Mira, te voy a dar unos ejemplos. En Londres, ¿sí? Es una ciudad llena de bares muy característicos, típicos de Londres, los bares ya están estimando que cuando se levante a full todo el aislamiento que tienen, estiman vender 250 millones de pintas. O sea, ya están haciendo una previsión, están haciendo una estimación para el día después. ¿Sí? Ahora, en ese cómo, ¿sí? Acá lo que ha sucedido y va a suceder son cambios de hábitos en las conductas de los consumidores, cambios en las formas. Todos en esta cuarentena empezamos a utilizar otros medios de compra, otros canales de compra, otros medios alternativos que hasta no los conocíamos, los desconocíamos absolutamente y ahora los empezamos a usar. La nueva normalidad. Los hemos llevado a una habitualidad, correcto, a una nueva normalidad. Y lo que vos decís recién, el ejemplo que dabas, el de los restaurantes. El de los restaurantes es un ejemplo típico de análisis. Los otros días estaba viendo un programa de televisión en donde una de las pizzerías de la avenida Corrientes contaban que ellos están cerrados desde que se instaló la cuarentena. Nunca cierran, nunca cerraban, ni el 1 de enero, ni el 1 de mayo, todos los días del año abierto por el caudal de gente, los teatros, los turistas y demás. Desde el año 1954, que el horno, tienen 3 hornos tenían, los hornos desde el año 1954 estaban prendidos. Al horno no lo pueden apagar, porque si lo apagan el horno se enfría, cuando lo vuelven a prender se quiebra el horno. Entonces el gerente del local decía, nosotros estamos en una situación con 150 empleados, 0 venta, 0 nivel de venta, y además los costos, el insumo, el gas, la luz, los servicios, la materia prima son costos variables, dice, nos siguen aumentando porque nosotros el horno al mínimo, pero lo tenemos que seguir manteniendo prendido. Esas situaciones son terribles, podríamos decir. Hay otros que en esos casos prefieren no abrir, porque cuando a un restaurante le dice, mira, vos vas a poder abrir ahora, pero con un espacio, una capacidad de local del 30% de lo que tenían. Pero el dueño de ese local, que alquila el local, no va a pagar el alquiler al 30%. Si pagaba 50.000 pesos de alquiler, ¿sí? No va a pagar 15.000. No, mira, ahora puedo meter el 30% de cubiertos, pago el 30% de alquiler, pago el 30% del servicio de cable, pago el 30% del servicio de luz. No, o sea, va a tener costos fijos que van a seguir estando a los mismos niveles. Por eso que prefieren no abrir. Otro ejemplo es la temporada de nieve. La temporada de nieve que se viene, las grandes inversiones en la temporada de nieve en el sur de nuestro país, Las Leñas dijo que no abre. O sea, prefiere no abrir antes que abrir a un 30% de la capacidad, porque los sueldos y los salarios de los empleados que contraten los tiene que pagar. ¿Me explico? Sí, sí. Son situaciones muy difíciles. Ahora, como situación muy difícil, también tenemos que ver la luz al final del camino, porque acá hay una... en este cómo, en estas dos preguntas, el cuándo no lo sabemos, lo tenemos que dejar al lado, nadie lo puede, ni vos ni yo,
ni los empresarios, ni los pymes, ni el grande, ni el mediano lo pueden determinar, el cuándo. Pero el cómo sí. Frente a esa situación del cómo, de la adaptación, de los cambios y demás, las pequeñas y medianas empresas, comparativamente con las grandes empresas, están en mejor situación. ¿Por qué en mejor situación? Porque tienen mayor capacidad de adaptabilidad y mayor facilidad para la adaptabilidad. Vamos con ejemplos concretos. A ver. Un salón de fiestas, sí, de acá de la ciudad de La Plata, ¿sí? Que está cerrado, que no puede utilizarlo por una cuestión de reuniones grupales y demás, tiene 0 facturación, está cerrado, lo puede convertir, de hecho he escuchado a algunos que lo han convertido en un mini mercado. Sí, he escuchado casos, sí. Entonces, Boliches, ¿qué sí. es eso? Tamaño, es pyme, es chico, pero tuvo rápida adaptabilidad al cambio. Una fábrica, del otro lado, una gran empresa, una fábrica de muebles, una fábrica de mosaicos, están teniendo 0 ventas hoy también, pero no pueden. Tienen máquinas, tienen depósitos, almacenes y demás, no la pueden convertir en 15 días en otro rubro. Entonces, muchas veces, en esta situación, las pymes han tenido una oportunidad de reconversión, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, mira, antes, ¿cuándo los supermercados chinos tenían delivery? No, nunca. 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 Bueno, hoy, muchísimos supermercados chinos de la región, de acá de La Plata, y me consta, tienen delivery. Otros supermercados, sí, hay uno ahí cerca de calle 12, que me viene a la cabeza el ejemplo, te manda la lista de productos, el total de la lista de productos por WhatsApp, te la manda. Vos haces el pedido por WhatsApp, te manda un Excel, si querés le mandas el Excel, si querés le mandas la lista por WhatsApp, te preparan el pedido, te mandan a decir cuánto es, le das el ok, te lo mandan a tu casa y además te llevan el postnet para poder pagar con tarjeta de débito. ¿Vieron la oportunidad? Claro. Te dan un servicio. Se ayornaron. Claro, se ayornaron. Los bares, ¿qué están haciendo ahora los bares? También 0 facturación. Porque acá, Mariana, tenemos que distinguir. Hay 3 estratos o 3 niveles. Aquellas actividades que mantuvieron su nivel de actividad habitual y normal y hasta lo incrementaron, por ejemplo, los supermercados, por ejemplo, las carnicerías, las verdulerías, siguieron facturando. Otros que vieron mermado. Ferreterías laburan muy bien también. Tal cual, ferreterías. Otros que vieron mermado el nivel de ventas. Mermado quiere decir, disminuyeron abruptamente, por ejemplo, no sé, y el fuerte de esas ventas fueron por delivery, están siendo por delivery. Por ejemplo, las casas de vino, por ejemplo, algunas casas de ropa, por ejemplo, algunos restaurantes con el delivery y ahora ampliado con el takeaway. Pero hay otros que directamente el nivel de facturación cayó a 0, literal. Por ejemplo, los cines, por ejemplo, los teatros, por ejemplo, las peluquerías, las casas de manicura, las casas de belleza. Esos tuvieron un nivel de facturación nulo. Bueno, en 0. nuestra galería Géminis cerraron ayer, salió la noticia, 12 negocios. Ayer vi la noticia. Mira, cuando hablas de los negocios en el centro, mira. El centro es tristísimo, está todo cerrado. No, pero mira, históricamente, en la ciudad de La Plata, vos te dabas cuenta, cuando hay una crisis fuerte en el ámbito comercial, cuando vos caminás las cuadras del centro, de los distintos centros comerciales que tiene la ciudad de La Plata, y en promedio hay 2 carteles de local en alquiler. Vos cuando hubo épocas en las cuales estaba lleno de negocios, no había locales en alquiler, no había. Bueno, el récord fue 2000, porque nosotros hacemos hace muchos años el ciclo, gestión Mauricio Macri, 2018, verano, cerraron en La Plata 8, 9 adyacencias, centros comerciales, 77 negocios. Récord. Yo despolitizo el análisis, pero digo, históricamente, todo es política por igual. eso miro la serie histórica. Cada vez que en la ciudad de La Plata vos veías 2 locales en alquiler por cuadra, sinónimo de crisis. En esta, Bien. por ejemplo, que estoy mencionando yo. No es política, es un dato de la realidad. ¿Cuántos hay hoy? Yo los otros días, caminando, que tuve que ir al trabajo, caminando desde la calle 47 y 11 hasta 8 y 47, en 3 cuadras conté 11 locales en alquiler. Ahí te das cuenta de la dimensión que está teniendo esto. Pero volviendo al tema de la adaptabilidad y de las... Discúlpame, igualmente vamos a citar ejemplos porque siempre hay que ir mechando, ¿no? Aprovecho este pie para decir, el 30% nos han dicho desde la FELP
que hasta ahora es el 30%, es un número grandísimo para que es esto justamente que vos estás graficando, ¿no? 2, 3 locales seguidos que en alquiler es el 30% hasta ahora de hoy. Vamos a ver qué pasa mañana, pasado, ¿no? Porque esto lamentablemente es recontra dinámico y probablemente caigan otros comercios, pero hoy ya es el 30%. Esto va a llevar un proceso de reconversión y readaptación. A ver, ¿es que no vamos a volver a salir nunca más a comer a un restaurante? No, vamos a volver. Seguramente vamos a volver. Esto va a pasar lo mismo que en la crisis del 2001. Cuando los bancos, ¿vos te acordás que los bancos estaban tapeados? La gente iba con un martillo y martillaban la puerta de los bancos que estaban con chapas. En vez de vidrios tenían chapas. Y todo el mundo con el cual vos hablabas decía, yo no vuelvo a depositar un peso más en los bancos. Sí. Tarde o temprano, pero ¿qué pasó en el medio? Hubo un reacomodamiento. Hay menos bancos, se concentraron, algunos cerraron y demás. Acá va a pasar lo mismo. ¿Vamos a volver a salir a comer a un restaurante, a ir a un teatro, a ir a un cine? Seguramente. El tema de nuevo, la pregunta, no sabemos el cuándo. ¿Por qué? Porque las cosas se van a volver a acomodar, pero al haber cambios de hábito, al haber cambios de estructura, al haber, lamentablemente, hay empresarios y empresas que tienen la espalda financiera para poder resistir, hay otros que no, lamentablemente, porque como decíamos, veníamos de reuniones de consorcio difíciles y complicadas, ¿sí? Y en esto también la ayuda del Estado debería de ser más segmentada, porque de nuevo, al supermercado chino, a los supermercados comunes, a los grandes supermercados, a las verdulerías, les aumentó el laburo, les aumentó la facturación. Entonces digo, ahí no cabería ningún tipo de ayuda, ni de asistencia, ni de auxilio financiero. De nuevo, después debería de haber prórrogas, diferenciar, y yo lo que digo que debería de diferenciar entre prórrogas de impuestos, de tasas, de contribuciones, de aportes y demás, para aquellos a los cuales tuvieron una disminución significativa en su facturación. De nuevo, las casas de, no sé, el que vende vino, el que vende ropa, el restaurante por takeaway y demás, que vos te das cuenta, hoy con los sistemas está todo informatizado, que le bajó la facturación. Pero hay otros que directamente la facturación fue cero. Cines, teatros, peluquerías, casas de belleza. Ahí para mí no va prórroga impositiva, ni prórroga de ningún tipo, ni préstamo. Ahí es exención total y absoluta. Porque vos ponete a pensar, a ver, a la peluquería del barrio, ¿sí? A la peluquería medianamente grande acá del barrio, acá a 2 cuadras y demás, que hoy está cerrada hace 3 meses y no sabe cuándo va a volver a abrir. Tuvo cero facturación, no 70% menos, cero. ¿Va a tomar un crédito, por más que sea a tasa cero el crédito, con un plazo de gracia de 6 meses, para dentro de 6 meses tener que empezar a pagar por meses en donde tuvo cero de facturación? O un crédito al 24%, por más que en términos de la inflación se lo termine comiendo a la tasa, y después va a tener, no sabe cuándo va a volver a trabajar, no sabe de qué manera, si va a tener el mismo caudal de clientela y demás, y tiene la deuda anterior, es suicida. Sí, es endeudarse. Entonces, es endeudarse, pero es endeudarse con un salvavidas de plomo, porque vos cuando te endeudas, generalmente cuando una empresa se endeuda, alguien se endeuda, tiene una perspectiva de un horizonte. Bueno, yo me endeudo hoy porque voy a hacer una inversión en mi local, lo voy a ampliar, con esa ampliación espero tener un incremento de mesas, de clientes, y llevar una facturación a tanto, y durante 18 meses, durante 20 meses, 25, 24 meses, voy a tener que pagar una determinada cuota de un préstamo y demás. Pero uno tiene una perspectiva, tiene un horizonte, y conoce y maneja los tiempos. Después te puede ir bien o te puede ir mal. Ese es otro tema. Pero tenés la perspectiva de tiempo. Acá no la tenemos. Y no la sabemos. Ese es el problema. Fíjate que los bares también, los bares que están haciendo, están adelantando consumos para poder subsistir. Están vendiendo vouchers abiertos, ¿sí? Como cuando vos comprabas un pasaje abierto en una aerolínea por un año. Sí. Hoy los bares, ¿sí? En Capital, muchos bares están vendiendo los vouchers, entonces te están diciendo, comprate el voucher ahora con un 20, un 30% de descuento, y cuando levantemos, venís y consumís XXX. Son, estrategias que están armando frente a esta situación. Pero hay otras empresas que no pueden hacerlo. Ya te digo, la fábrica de mosaicos no puede vender por delivery. No te va a mandar, mandame 50 metros cuadrados por delivery, ¿sí? El de los muebles tampoco. Las automotrices están cerradas, están en cero nivel de venta. Con lo cual, ahí
ya te digo, la oportunidad de las pymes es frente a la crisis surge esta oportunidad, nace la oportunidad de han tenido mayor capacidad o tienen mayor capacidad de adaptabilidad, ¿sí?, para esta situación. Claro, nos contaban a nosotros los comerciantes de acá de 8 de 12 que ellos al pagar semejante alquiler, porque sabemos que los alquileres son súper salados, al tener una vidriera a la calle, ese era el método de venta, el que pasaba caminando y que compraba. Entonces no estaban armados para vender, por ejemplo, por internet. O sea que la posibilidad ahora de vender por internet no les da resultado porque todavía no lo tienen implementado y no es algo que se hace de la noche a la mañana. Necesitas un proceso de al menos 6 meses. Entonces, necesitas el proceso, y hay productos que es más fácil de vender por internet que otros. No, por ejemplo, totalmente. Una regalería, vos podés mirar las fotos y decir, bueno, quiero comprar, no sé, una lámpara para adornar una mesa acá en mi casa, y miro las lámparas y demás. Es un producto medianamente estandarizado. Pero un par de zapatos, y te lo tenés que probar, querés mirarte al espejo, un pantalón, y lo querés probar, ¿no?, que me queda bien, que el corte, que esto, que el otro. Y después vos comprarías ropa hoy por internet que no sabés si esa ropa fue usada y fue devuelta por otra persona. O sea, hay todo un riesgo sanitario también que va a pesar en la decisión de compra de este producto a través de internet. Y no a través de internet. O sea, presencial también. Va a pasar que que es lo que está pasando. La gente no va a ir en horda a comprar ropa al local, ni los zapatos, ni nada. El miedo, hasta que mínimo pase el pico, que el pico está para fines de junio, julio, la gente no se va a soltar como para comprar, porque hay mucha incertidumbre, es lo que te dicen todos los comerciantes. Yo voy a abrir y voy a estar pagando a los empleados y todo, y no voy a tener un caudal de venta importante. Por eso, o sea, va a haber una situación de acomodamiento hasta que el engranaje, como decíamos hoy al principio, del motor vuelva a funcionar de la misma manera que funcionaba antes. Que antes funcionaba, fallaba porque veníamos en crisis y demás, pero el engranaje se movía. Acá volver a mover todos los engranajes del motor de la economía va a llevar un tiempo. Lamentablemente, pero es así, pero va a llevar un tiempo. Es lógico que así suceda, además. Si nos ponemos a pensar, lo que pasa que también es lógico y entendible que hay muchísimos sectores, muchísimas actividades que imperiosamente necesitan empezar a trabajar por una cuestión de subsistencia, de facturación y de poder vivir. La peluquería, una vecina mía acá tiene una casa de belleza de mujer con máquinas y con todo, y me decía, yo estoy desesperada porque tengo que pagar alquiler, tengo 2 empleadas, y las clientas de toda la vida me están pidiendo por favor si puedo ir a la casa a hacerles tratamientos y demás, pero yo no puedo mover las máquinas porque es un riesgo, porque no se debe, por esto, por lo otro. Pero no puedo trabajar, pero no puedo facturar, pero tengo que pagar, pero me llegan los impuestos, me llegan las tasas, me llegan los servicios. Crítica la situación. Sí, crítica. No nos cortan nada, porque afortunadamente hay DNU, pero eso tarde o temprano hay que pagarlo. Tal cual. Así que bueno, pero también veamos la oportunidad. Hay muchos sectores que pueden ver de esto la transformación. O también un restaurante decía, escuchaba los días en la tele, muy conocido en Capital Federal, una cantina ahí, que ellos viraron y empezaron a reacomodar sus menús, empezaron a reacomodar sus viandas y demás, y así están subsistiendo, pero también no es el óptimo, pero peor, decía el dueño, hablaba el dueño, un inmigrante español, y decía, peor tener que cerrar, dice, por lo menos mientras tanto puedo subsistir de esta manera. Sí, bueno, fábricas de textiles que se pusieron rápidamente de hacer los tapabocas, con diseño y todo. Hay gente, en la Argentina además tenemos una inventiva, porque hemos pasado tantas crisis. De adaptabilidad. Total. En eso ingenio tenemos. Sí, absolutamente. Además, después de las crisis que hemos vivido, ningún país ha vivido la crisis que nosotros vivimos en el 2001, donde todos los bancos, recordemos, ningún banco te devolvía los depósitos. Una cosa impensada para los bancos. El concepto del banco es la confianza. Yo voy, te deposito plata para el día que quiero, voy y la retiro. Bueno, nosotros burlamos y birlamos esta situación y nos readaptamos y salimos adelante. Sí, totalmente. Pero bueno, realmente es una situación muy, muy difícil, pero bueno, también hay que tener esperanzas y hay que tener la previsibilidad de que de esta situación vamos a salir. Vamos a salir, por supuesto, hay que dar siempre ese mensaje, ¿no? Esperanzador, vamos a salir con solidaridad fundamentalmente y juntos, pensando uno en el otro. Porque bueno, en esto también hay que decir que nosotros hablamos con el Colegio de Martilleros y todo. Lo bueno también que en esto de entender que vos solo no vas a poder salir
pero para nada, está sucediendo que hay mucha comprensión entre los sectores. Entonces, el comerciante te dice, che, mira, yo tengo cerrado, no te voy a poder pagar el alquiler. Y el propietario, como tampoco se va a poder alquilar a nadie, le dice, bueno, mira, te banco. Te banco, vamos a ver cómo va la cosa y no te voy a cobrar el alquiler. Y así hay un montón de pactos sociales que se están dando, que hay que decirlos, porque es como que son pequeñas ventanas. No es la puerta, no es la salida, no es la solución al 180%, pero por lo menos cada sector va cediendo un poquito, ¿no? Absolutamente. Eso está muy bueno. Pero ¿sabes por qué, Mariana? Porque esto no es una crisis micro, esto no es una crisis de un Claro, sector. A ver, claro. esto no es una crisis del sector de la construcción que atañe sola, pura y exclusivamente al sector de la construcción y a las inmobiliarias. Esto es todo. Entonces, como vos decís, el dueño de la inmobiliaria, si le dice al propietario del local que alquila, mira, no te voy a poder pagar, te voy a pagar la mitad y el resto cuando empiece de nuevo. Vos fíjate los otros días que en el Colegio de Escribanos de la provincia decía que histórico, una sola operación inmobiliaria en toda la provincia de Buenos Aires. Es para el libro Guinness. Sí, una. Entonces, esto cuando las crisis son sistémicas, nos pegan a todos, y todos, vos, yo, el que está arriba, el que está en el medio, el que está un poco más abajo, todos hemos modificado nuestro hábito. A todos nos consumo. atravesó totalmente. Todos. Que alguien diga que no, a ver, no hay. No. Todos los sectores estamos atravesados, todos. De una forma u otra estamos atravesados. Sí, es pero total. Bueno. Ha sido clarísimo, Nicolás, te agradecemos muchísimo esta comunicación y no va a faltar oportunidad de molestarte otra vez en cualquier momento. Gustoso, Mariana, cuando quieran. Muchas gracias a vos y un saludo grande a toda la audiencia. Gracias, que tengas un buen día. Adiós, hasta luego. Escuchábamos al contador docente, además coordina la carrera de contador público de la Facultad de Ciencias Económicas de la UDE, Universidad del Este, Nicolás